tenemos un cometa del tamaño de Manhattan aproximándose a la línea ecuatorial a toda velocidad, o a un superterrorista que logra poner sus manos en armas nucleares superocultas, supersecretas y superaterrorizantes de la extinta Unión Soviética. Para esos casos, Hollywood siempre tiene un superhéroe musculoso vestido con un traje de elastano capaz de generar campos de fuerza de buenas intenciones e, invariablemente, salvar al mundo y mantenerse guapo en el proceso. Esa es la versión de la ficción. Sin embargo, hay una posibilidad constante de que algún día algo parecido suceda, un impacto masivo desde el espacio o una catástrofe nuclear, deliberada o accidental. Son los escenarios favoritos para el fin del mundo. Y ningún traje marcado sobre los músculos de un hombre bien parecido ayudarán de mucho. De hecho, ha sucedido varias veces, y ese casi se repite con una frecuencia inquietante en el tiempo. A continuación, te presentamos 4 ocasiones en las que un héroe no habría resultado muy conveniente para salvar a la humanidad. Tus abuelos y tal vez tus padres recuerden los terribles días de octubre de 1962, cuando un montón de gente estaba convencida de que el mundo llegaría a su fin gracias a una serie de explosiones apocalípticas. Muchos historiadores consideran que la crisis de los misiles en Cuba es lo más cerca que ha estado la humanidad de la aniquilación nuclear. La crisis de los misiles en Cuba inició cuando la Unión Soviética empezó la construcción de bases nucleares en territorio cubano. Desde el punto de vista de John F. Kennedy, demasiado cerca de la Florida. «Llévenlos a casa», exigió la Casa Blanca. «Solo si ustedes se llevan los de Turquía e Italia», respondieron en el Kremlin. Mientras el mundo entero veía horrorizado, las dos superpotencias se abrían camino hacia un acuerdo en medio de simulacros de ataques nucleares. Hablamos de una amenaza real que podía llevar a descargar los grandes arsenales nucleares del mundo. Pero en los 13 días que duró la crisis aparecieron otras pequeñas crisis con potencial para hacer crujir el mundo de una forma dantesca. El secreto en un conflicto nuclear es dar el primer golpe, devastando el mayor número de armas nucleares del enemigo antes de que pueda defenderse. Como puedes imaginarte, esto provocó que todos los militares involucrados se pusieran bastante nerviosos en octubre de 1962. Los nervios y los disparadores nucleares nunca resultan en algo bueno. El 25 de octubre por la noche, un oso intentó escalar por las vallas de la base aérea de Duluth, en Minnesota. Inmediatamente, el guardia pensó que el intruso era un saboteador soviético. Erró un disparo al peludo animal y activó la alerta de intruso para advertir a las bases vecinas. Debido al pésimo estado del cableado, la alarma de intrusos en Duluth se interpretó como «El apocalipsis acaba de empezar» en la base de Polk Field. Interceptores cargados con armamento nuclear se alistaron para despegar. De hecho, a los pilotos se les había informado recientemente que entraban en un periodo sin simulacros, sin prácticas y con bombarderos nucleares circundando los cielos vecinos. Solamente una serie de llamadas frenéticas y un camión militar chillando en el asfalto les impidieron alzar el vuelo. Brillantemente, aunque todo el mundo caminaba sobre pisos diplomáticos del grosor de una cáscara de huevo, los militares estadounidenses no se molestaron en cancelar su programa de pruebas de misiles durante la crisis. Con el fin de alcanzar efectividad, los militares buscan que las pruebas sean lo más realistas posibles. Aquel día que atacó el oso se lanzaron misiles en 2 ocasiones sobre los Estados Unidos. El segundo lanzamiento se hizo desde Cabo Cañaveral, peligrosamente cerca de Cuba, y no tuvieron la precaución de notificar al resto del ejército de los Estados Unidos lo que estaba pasando. A pesar de que ambas partes estaban a la expectativa con disparadores en manos para iniciar su propio ataque, también el 26 de octubre fueron 2 días particularmente malos. Un avión de reconocimiento U-2 sobrevoló espacio aéreo soviético. Los cazas soviéticos fueron a intimidarlo, mientras que los cazas estadounidenses asistieron para escoltarlo de regreso a casa. Aquellos aviones americanos eran los mismos interceptores cargados con armamento nuclear que casi despegaban la noche anterior. En esa época, desplegar las armas a bordo de los aviones quedaba a discreción del piloto. Las personas que vivieron la crisis de los misiles en Cuba realmente sentían que el fin del mundo estaba cerca,
Incluso, algunos citan este evento como una causa del florecimiento del arte, la música y el hedonismo posterior a la década de 1960. Prácticamente fue un milagro que aquel infierno no se desatara sobre la Tierra. José Bonilla fue un astrónomo mexicano. Entre el 12 y 13 de agosto de 1883, divisó una serie de numerosos objetos pasando frente al Sol. El estado de los telescopios y cámaras en aquella época permitieron que los contemporáneos desestimaran que se trataba de una bandada de aves, y posteriormente se catalogó como un ovni. José simplemente no sabía lo que vio en esa época. En 2012, astrónomos de la Universidad Nacional Autónoma de México desempolvaron el archivo y decidieron dar un segundo vistazo. Lo que concluyeron fue mucho más aterrador que un ovni. Los objetos eran los restos de un cometa masivo que pasaron peligrosamente cerca de nuestro planeta, y como nadie más divisó los objetos de Bonilla, creen que estaban tan cerca de la Tierra que produjeron un efecto conocido como paralaje. De hecho, Héctor Manterola y su equipo de la UNAM concluyeron que estos objetos pasaron a 600 kilómetros, o no más de 8.000 kilómetros de distancia de la Tierra, un auténtico pelo de rana calva en términos cósmicos. También creen que estos fragmentos eran enormes, de entre 50 y 800 metros de diámetro. Esto los llevó a calcular que el cometa que los originó debe pesar miles de millones de toneladas, y el principal sospechoso es el cometa Pons-Brooks. En aquellas 4 horas que observó los cielos, Bonilla vio 450 objetos durante 2 días. Eso significa que probablemente otros 3.000 objetos pasaron mientras él no observaba. El punto de comparación que Manterola establece con un supuesto impacto de alguno de estos objetos es el evento de Tunguska, un poderoso evento que liberó 1000 veces más energía que la bomba de Hiroshima. Evento de extinción es el término que eligieron para el hipotético caso de que el lote completo de fragmentos se hubiera impactado contra la Tierra. Pons-Brooks debería regresar en 2024. Y una historia más detallada con los instrumentos modernos podría ayudar a explicar este caso de mejor forma, siempre y cuando se trate de los mismos restos del cometa que observó José Bonilla. Corea del Norte todavía se mantiene en el juego de las provocaciones nucleares, un negocio que ha mantenido en pie desde hace mucho tiempo. Este pequeño e irritable país estuvo a punto de ser el centro de una conflagración nuclear durante la Guerra de Corea. Esta guerra llegó al punto de poner en conflicto directo a las superpotencias de la Guerra Fría, con China y la Unión Soviética aliándose a los norcoreanos tras la invasión de Corea del Sur en 1950. En vista de la incapacidad de Corea del Sur para defender su territorio, Estados Unidos envió tropas como parte de una misión de las Naciones Unidas. Apenas en 2010 se reveló que durante ese conflicto, los estadounidenses desplegaron armamento nuclear en la península. Al comienzo de la guerra las cosas pintaban bien para los norcoreanos y muy mal para las tropas estadounidenses y surcoreanas. Replegados al perímetro de Pusan en el sudeste del país ocupado, los estadounidenses consideraban emplear su arsenal nuclear y no fueron tímidos con la amenaza. El presidente Truman respaldó la amenaza y en una serie de entrevistas publicadas tras la muerte del general Douglas MacArthur, se reveló que los planes de defensa implicaban dejar caer unas 50 bombas nucleares para frenar la avanzada china que venían empujando desde el sur. En abril de 1951, una ofensiva china por poco inclina la balanza en favor del escenario apocalíptico. Más tarde ese mismo año, aviones americanos arrojaron armas atómicas falsas en una serie de ataques simulados sobre Pyongyang. Douglas MacArthur llegó a ser visto como parte del problema. Como ferviente anticomunista, creía que la guerra entre ideologías era el motivo de la disputa y tenía su gran oportunidad de ser parte de la acción. Quedó destituido por órdenes del presidente Truman en abril de 1951, después que se filtró una carta en la que declaraba buscar una guerra total con los chinos. Las conversaciones de paz iniciaron poco después. Con la guerra todavía vigente en 1953, la opción nuclear se puso una vez más sobre la mesa a medida que las conversaciones para alcanzar un acuerdo fracasaban. La idea era demostrar que Estados Unidos realmente hablaba en serio cuando decían que ganarían la guerra. Posiblemente la amenaza surtió efecto y China, a la que se había informado de los planes en secreto, se vio forzada a llegar a un acuerdo.
La forma en que la Unión Soviética pudo haber reaccionado es una completa incógnita. Las cosas podrían haberse salido de control muy fácilmente. Los aliados estadounidenses estaban preocupados de que China solicitara a los rusos invadir Europa Occidental, justificándose con una guerra de comunismo contra capitalismo, mientras los estadounidenses estaban distraídos en otros lugares. Y esta situación sigue vigente. En 6 ocasiones, solamente entre 1976 y 2010, funcionarios estadounidenses han advertido que una guerra nuclear contra Corea del Norte es una posibilidad latente. Los aviones estadounidenses cargados con armas nucleares se quedaron en la península hasta 1961. En esa época, el tiempo estimado de respuesta de los estadounidenses era de apenas 15 minutos. Hasta el momento hemos hablado sobre el fin del mundo en tiempos recientes, pero hace mucho tiempo, cuando existían muchos menos humanos de los que hay en la actualidad, un fin del mundo estuvo a punto de acontecer en Toba. Actualmente, Toba es un lago en Indonesia, pero en otro tiempo fue un volcán y los científicos creen que su erupción dio origen a un cambio climático masivo. Además, generó un cuello de botella poblacional, una forma elegante de referir a una gran mortandad de personas. La erupción de Toba probablemente sucedió hace 73.000 años. A tal distancia temporal resulta extremadamente complicado medir con precisión cualquier evento, pero los vulcanólogos se muestran satisfechos de situarla en el lugar número 8 del índice de explosividad volcánica, apocalíptica, y la medición más alta entran en ese rango. Se estima que entre 2.000 y 3.000 kilómetros cúbicos de material fueron liberados tras la explosión del volcán y que cayeron unos 800 kilómetros cúbicos de ceniza. Los efectos de la ceniza volcánica pueden ser particularmente devastadores. Hasta ahora, la cosa más irritante para los humanos modernos respecto a la ceniza volcánica es la cancelación de los vuelos comerciales, como sucedió en Islandia cuando uno de sus volcanes entró en erupción. En 1815, otro volcán en Indonesia llamado Monte Tambora entró en erupción. Expulsó tanta ceniza que el año siguiente fue llamado el año sin verano. Las cosechas se perdieron, el alimento escaseó y hubo grandes brotes de enfermedades por todo el mundo. El cambio climático desatado por el evento de Toba resultó desastroso para la naciente raza humana. La teoría es que la población humana se redujo apenas a 3.000 individuos. En ese grupo se encontraban los antepasados de todos los que vivimos en la actualidad. Esta idea no solo está basada en la posibilidad del poder destructivo de Toba, sino también en la homogeneidad de la genética actual. Cuellos de botella similares pueden encontrarse en otras especies como los chimpancés y los gorilas en torno a la misma época. La raza humana sobrevivió, posiblemente viéndose obligada a migrar desde África gracias a esta erupción, y solo por eso hoy estás aquí, viendo un video mórbido sobre el fin del mundo. Hemos llegado al final de 4 episodios en los que casi se terminó el mundo. Es un buen momento para reflexionar y asimilar que nada de lo que conocemos es eterno. La Tierra, con todo lo que contiene, puede acabar en un abrir y cerrar de ojos.